De este modo ingresamos al ciclo bíblico sobre el Nuevo Testamento. Hoy es el programa número 23 sobre el Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento el programa 14 que dedico a la explicación del Evangelio de San Mateo. Invito a los oyentes nuevos que se van sumando al programa, como cada vez que salimos al aire, a tomar el Nuevo Testamento, si tienen la palabra de Dios, su Biblia. Estamos ubicados en el capítulo 13, más concisamente. Hemos analizado en los últimos tiempos los capítulos 11 al 13 donde estamos. Y hoy es el tercer programa, creo, que dedico a parábolas. Las parábolas del reino de Dios. Ya hemos analizado 3 nosotros de las 7 parábolas que aparecen en el Evangelio de San Mateo. Vamos a repasar las que vimos. Son el sembrador, la cizaña en el campo, el grano de mostaza. Hoy vamos a seguir con la levadura en la masa, la parábola del tesoro en el campo, la perla preciosa y la red. Así vamos a completar las 7 parábolas sobre el reino de los cielos. La que viene ahora es de un solo versículo, la levadura en la masa. ¿Qué les insinúa ya estas palabras? Levadura en la masa. Bueno, escuchemos ahora la voz del Señor. Estamos ubicados en el capítulo 13, versículo número 33. La parábola dice: después les dijo esta parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermente toda la masa. Simplemente esa es la parábola de la levadura. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que la parábola de la levadura en la masa, repito, enseña que el reino tiene que introducirse en el mundo y debe impregnarlo todo. No debe permanecer totalmente apartado, como si fuera algo desencarnado, sino que es algo encarnado. El reino se inserta en el mundo. Por eso, como iglesia, también estamos en el mundo entero anunciando a todos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo el Señor? Como imagen de Dios invisible, donde habita la plenitud de la divinidad. Vamos a pasar ahora a otra parábola, también de un solo versículo, el tesoro en el campo. Lo vemos siempre en capítulo 13, versículo número 44. Dice la palabra: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parábola del tesoro en el campo está relacionada también con la parábola siguiente, la perla preciosa. Vamos a ir siempre en el capítulo 13, versículos 45 al 46. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor,
fue a vender todo lo que tenía y la compró. Esto quiere decir que tanto el tesoro en el campo como la perla preciosa son similares entre sí. Es decir, para poder ingresar en el reino es necesario cumplir una condición: venderlo todo. Es decir, Dios no quiere ser compartido. No se puede acceder a Dios con todas nuestras cosas que no condicen con el Evangelio. La persona que quiere vivir una vida de Dios tiene que saber lo que es propio de Dios y lo que no es de Dios, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. ¿Me comprenden? Por eso cuando uno encuentra, ya está allí y no quiere otra cosa que no sea Dios. Es decir, conocer al Señor no es conocer a un líder más o a un personaje histórico. Conocer al Señor es haber encontrado a Dios. Y ahora vamos a ir a la última, sería la parábola de la red. Nos ubicamos en el capítulo 13, versículos 47 al 50. Dice la palabra: el reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué quiere simbolizar esta parábola? Bueno, con la parábola de la red se enseña que la predicación del reino se hace a todos los hombres, sin excepción. La separación de los dignos e indignos, de los buenos y de los malos, se hará al fin, pero no por anticipado. Por eso es muy importante darse cuenta el porqué de la figura de esta imagen literaria de la red. La red contiene a todos, pero dentro de esos todos hay buenos y malos, pero recién al final quedarán separados los que optaron por el bien y los que decididamente optaron por el mal. ¿Me comprenden? Bueno, así terminamos entonces la explicación de las 7 parábolas del reino. Por eso vamos a repasar también para las personas que se van sumando a esta enseñanza, que el Evangelio de San Mateo es un evangelio dirigido a judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Por eso hay mucha relación con el Antiguo Testamento. El Evangelio de San Mateo está dividido en secciones. Lo hemos sectorizado. Tratamos primero los capítulos 1 al 2, que comprende la infancia, ambos comprenden la infancia de Jesús. Luego tratamos los capítulos 3 al 7, que sería la segunda sección, que es el anuncio del reino de los cielos. Luego tratamos del 8 al 10, que es la tercera sección, el poder del reino de los cielos. Luego tratamos, hasta ahora, la cuarta sección, el misterio del reino de los cielos. Entre los capítulos 11 y 13
terminando así con las parábolas. Ahora vamos a ingresar en la quinta sección del Evangelio de San Mateo, que abarca los capítulos 14 al 18. Y aquí se ponen las tintas fuertes sobre la disciplina del reino de los cielos. Es decir, después del martirio de San Juan Bautista, Jesús se retira, apartándose de la multitud y del ambiente de Galilea. Ahora, el hecho de que Juan Bautista sea enviado a la muerte es un preludio de lo que espera Jesús. Esto da lugar a una serie de escenas que forman, digamos, la parte de relatos de este quinto libro. Es decir, capítulos 14 al 17. Podemos observar la ejecución de Juan Bautista, que está relatada en el capítulo 14, si tienen la Biblia así a mano, versículos, vemos del 1 al 12. Pero se dice que Herodes relaciona a Juan Bautista con Jesús. Por eso Jesús se aparta, como lo vemos aquí en el capítulo número 14, versículo 13. Dice la palabra: al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Así nos dice la palabra. Hay dos escenas de multiplicaciones de panes en esta sección. Una en territorio judío, la escena del capítulo 14, del 13 al 21. Y hay otra escena en territorio pagano, que la vemos en el capítulo 15, versículos 32 al 39. Disculpen. Y en ambas los discípulos son los que tienen que intervenir y distribuir el pan a la multitud. Ahora, se destacan algunas escenas en las que Pedro tiene un papel de importancia. Jesús camina sobre las aguas y también lo hace Pedro. Recuerdan este hecho, ¿no es cierto? Vamos a ir al capítulo 14. Lo tenemos aquí en la palabra, versículos 22 y siguientes. Vamos a leer lo que dice entonces. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento,
tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Evidentemente, la importancia que tiene Pedro es muy grande. Cuando todos dan respuestas equivocadas sobre quién es Jesús, solamente Pedro da la respuesta correcta, y lo hace por una especial iluminación de Dios. Esto lo vamos a encontrar claramente en el capítulo 16. Vamos al capítulo 16, del 13 al 20. No nos quedemos, enseguida vamos al pasaje bíblico, no nos quedemos en que no tuvo fe. Eso no nos compete a nosotros. Ese es un diálogo íntimo entre el Señor y Pedro. Pedro es una persona, es un ser racional, y le pide al verlo, claro, nunca lo había visto al Señor caminando sobre las aguas. Una cosa es ver una persona caminando sobre un cimiento y otra cosa es ver a una persona caminando sobre el agua. Y él decididamente bajó, empezó a caminar, pero después el viento lo hacía tambalear y sabía que solo Jesús lo podía ayudar. Y el Señor le da una enseñanza. Esto es lo que hay que captar siempre en este género literario. No leerlo como nosotros los latinoamericanos leemos, ¿no? Escuchamos hombre de poca fe como un reto que le dio el Señor. No. En la literatura sapiencial, esta observación es una enseñanza. En vez de decirle: Pedro, confía y nunca dudes, aparece el relato hombre de poca fe. Entonces a uno le da la impresión de que Pedro tiene poca fe. Pero Pedro no tiene poca fe. De hecho, la confesión de Pedro no la tiene nadie. Por eso hay que saber leer la Escritura, más el Evangelio de San Mateo, que vuelvo a decir está dirigido a judíos que están haciendo un camino de conversión. Entonces se utiliza el mismo modo de expresión como en este género literario mayal. Si nosotros leemos literalmente hombre de poca fe, parece un reto que le dio Jesús. No, Jesús le está enseñando con caridad: Pedro, vos siempre confía en mí. Eso es lo que dice la palabra. Pero lo llevo a algo superior, como acabo de decir, que es la iluminación que ha tenido San Pedro de Dios. Vamos entonces ahora sí a leer, repito, capítulo 16, versículos 13 al 20. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Entonces, fíjense las distintas respuestas que escuchamos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Sin embargo, Pedro le dice, tú eres el Mesías. Mateo 16:16, el Hijo de Dios vivo. Esto es se dice en teología, revelación cristológica. Pero el Señor le dice que eso no lo dice por él mismo, sino porque Dios habita en él. Feliz de ti, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí, ante la confesión de Pedro, que lo reconoce como único y absoluto Dios, ahí le dice, Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra. Petrus, ya saben, es el nombre que le puso el Señor porque Pedro se llamaba Kefas, Simón. Pero piedra, Petrus, piedra, es algo muy importante, es la piedra fundamental, el primer papa. Sobre esta piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino. Uno da las llaves solo a las personas a quien tiene confianza total. Todo lo que ates en la tierra, en este símbolo de las llaves, y del atar y desatar, tiene mucha validez la autoridad que le ha dado a Pedro como puente principal, como papa. Sin embargo, en esa escena de revelación absoluta, el Señor dijo a sus discípulos, se refiere a los apóstoles, que aún no digan nada a nadie. Bueno, ¿cuánto podemos ir cada día profundizando y comparando con nuestra vida? Hoy preguntémonos como broche final, ¿cuán seguros estamos de la absoluta divinidad que habita en Jesús? En él habita la plenitud de la divinidad. Por eso lo glorificamos, lo adoramos, lo bendecimos, lo alabamos al Señor, porque es el único y verdadero Dios. Como ya lo veremos en su momento cuando lleguemos al Evangelio de San Juan, pero en este caso lo creo atinado traer a colación aquellas palabras de Juan 14:9b. El Padre y yo somos una misma cosa. Bien, llegamos hasta aquí entonces con la formación sobre el Nuevo Testamento, estudiando y reflexionando el Evangelio de San Mateo. Recuerden que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, aquí en el programa Vivir. Y además, en mi canal de YouTube tenemos una placa que dice Ciclo Nuevo Testamento, para que los oyentes puedan ir escuchando todas las enseñanzas que hasta hoy en 24 programas vengo dando.